para intentar analizar un poco de distintas aristas, cómo cada uno lo va viendo. Pretendemos que entre todos interactuemos, es una mesa de diálogo, no es una mesa de pelea, pero de diálogo, de discusión, de debate, por cierto, que les cuento que quienes están con nosotros tienen una altura para poder debatir y discutir estos temas, algunos que ya los conocen. Mucha intelectualidad. Sí, bueno. Mucha intelectualidad. Pero cada uno tiene su impronta y su obviamente, obviamente. Por ejemplo, Valeria Brusco, que es politóloga, Ignacio Nacho Liendo, analista político, Andrés Daí, consultor, y María Cecilia Gáname, que es especialista en comercio internacional. Muchas gracias a los cuatro por venir. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Ricardo? Y no sé, yo tiraría una primera pregunta. Dale. ¿Fracasó la política económica del gobierno? Por donde quieran, el que quiera. ¿El que quiere empezar? Dale, Nacho. ¿Fracasó o no? Sí, claro. ¿Mala praxis, como decíamos al comienzo? No, creo que fue un plan que no tenía plan B, o el plan A tenía un plan B que era el Fondo Monetario Internacional. El gobierno generó una apertura de la economía y un modelo de financiarización a contrapelo, o como se dice en el fútbol, con la pierna cambiada de lo que iba a ocurrir en el mundo, lo que estaba previsto que iba a ocurrir en el mundo a partir del gobierno de Trump. Con lo cual es un daño autoinfligido a la sociedad por el gobierno, y no es culpa de 70 años de peronismo, o culpa del kirchnerismo, o culpa de la pesada herencia. Por supuesto, tampoco es una tormenta, como dice el presidente en su nuevo discurso meteorológico, sino que es un plan sistemático de apertura y financiarización que evidentemente conduce a este lugar. Esto ya lo vivimos al menos en 2 ocasiones, o por no decir 3, el gobierno de la Rúa, parte del gobierno de Menem, y en la jefatura de Martínez de Hoz durante la dictadura. No es nada que no hayamos visto, bueno, con las características propias del caso del siglo XXI, las comunicaciones, las redes sociales, la posverdad, etcétera, etcétera, pero es básicamente eso, un plan A que no tenía plan B, el plan B era el fondo. Yo creo que el plan A no se cumplió. El plan A era consenso entre todos los sectores sociales y de la economía para tratar de alguna manera de decirle, bueno, muchachos, tengo esto, ¿qué hacemos? Y el plan B se montó a través de un gran monumento especulativo. Pero ¿y por qué no pensar que no fracasó? Porque fracasó en nuestros términos de lo que uno querría como una democracia, lo que uno querría en términos de redistribución, en términos de cumplir promesas electorales. Podemos hacer una lista para medir qué es un fracaso y qué es un éxito. Pero ¿qué pasa si ellos, me refiero al gobierno, en realidad en lugar de ser un partido con vocación de poder y con vocación de sostenerse y de cumplir para sostenerse, digamos, en términos clásicos de los partidos, son un grupo de poder que accedieron a ese lugar momentáneamente y hicieron... Yo creo que el sector del campo se ha beneficiado mucho. El sector financiero, como dice Ignacio, se ha beneficiado mucho. Las empresas de energía se han beneficiado mucho. Entonces... Es decir, vos dirías que el plan B era el correcto. Yo creo que a lo mejor lo frasearon para que pareciera que nos incluía a los que los votaban. Hay un video circulando de una señora jubilada que dice, yo los voté porque nos dijeron que a los jubilados eran los primeros que nos iban a dar el 82% móvil y es a los primeros que nos quitaron. Dice, no lo voto más, es un mentiroso. O sea, creyeron, hay gente que creyó que estaba dentro de ese plan y a lo mejor no era. María Cecilia, ¿cómo ves desde el punto de vista técnico? Que en realidad hablar de la política económica como un todo, de decir si fracasó o no, es generalizar bastante, porque la política económica, dentro de la política económica hay un montón de políticas, ¿no? Está la política fiscal, la política monetaria, la política distributiva, la política sectorial. Entonces, en primer momento no me parece adecuado la generalización. También me parece que tenemos que empezar a analizarnos cuestiones coyunturales y crisis coyunturales, sino que tenemos que analizar como país temas de crecimiento y desarrollo. Acá nosotros estamos hablando de una crisis de coyuntura, pero nosotros somos un país que durante muchos años no hemos podido crecer constantemente. Hemos tenido muchísimos ciclos. Muy pequeños lapsos de crecimiento. Muy pequeños lapsos, y esto no es del gobierno de ahora, sino desde muchos años. Entonces, me parece un poco injusto también decir que es un problema, que el problema económico es de ahora,
¿no? Tenemos un problema tremendo, por ejemplo, en educación. Educación es capital humano y el capital humano genera crecimiento y, bueno, y hay que tomar medidas al respecto. No nos podemos insertar al mundo adecuadamente, no desde ahora, no desde 2017 ni desde 2016, sino desde 2015. Nuestras exportaciones son el 0,33% de las exportaciones mundiales, cuando en el año 48, en 1948, las exportaciones eran aproximadamente del 2,4%. Esto puede ser, pregunto así en términos generales, por no tener políticas de Estados concretas, decir, vamos a seguir esta, sea el gobierno que sea, esta es la política que tenemos que seguir, o está esta discusión de qué modelo económico queremos tener en este país. Claramente los determinantes del crecimiento dependen de las políticas que se llevan a cabo a nivel interno y depende también de la economía mundial externa, del contexto internacional. Claro, lógico. Y creo que sí, somos responsables de nuestras crisis en términos de política. Claro, vos sos especialista en comercio exterior, es decir, la Argentina nunca se ha proyectado hacia el mundo con exportaciones de valor agregado. No. Es decir, somos exportadores de commodities, es decir, el valor agregado muy poco es lo que se puede. Entonces hay que importar. Sí, entonces la balanza comercial generalmente es deficitaria, salvo en algunos determinados momentos. Sí, y lo cual no es malo importar. Porque en el mundo ahora se está dando un tipo de producción que es en cadenas, en valores, entonces para poder exportar necesita importar. El problema de Argentina es que su estructura de exportaciones, más o menos el 60% de las exportaciones argentinas están representadas por las exportaciones agropecuarias y más o menos un 25% son las exportaciones manufacturas. Y al no poder lograrnos incorporar al mundo, no podemos formar parte de las cadenas de valor que nos darían la posibilidad de crecimiento, porque a través de las exportaciones se crece, por ejemplo. Si podremos importar y exportar sería muy bueno. Los países asiáticos crecen de esa manera. Andrés. Yo creo que no estoy en condiciones de afirmar si fue un fracaso económico o no, pero sin lugar a dudas me parece que hay un fracaso político acá. Me parece que el gobierno confiaba, no sé si es el plan B, A o C, pero me parece que en todo caso el gobierno confiaba en poder desarrollar su política macroeconómica manteniendo el consenso que le permitió llegar al poder en el 2015. Y eso me parece que es lo que se ha licuado en los últimos meses de manera contundente. Todas las mediciones muestran que hoy Macri apenas pasa el 30% de aprobación en su imagen y cuando se pregunta por su gobierno, aún es peor la situación. ¿Sí? Me parece que confiaba en que su estrategia comunicacional iba a permitir, creo que sobreestimó esa mayoría que lo llevó al poder, pensó que era un apoyo mucho más explícito a su candidatura y quizás hubo mentiras de campaña, como decía Valeria, que fueron las que le permitieron. Me parece que el 51% no votó ajuste, no votó reducción de jubilaciones, no votó devaluación, no votó desindustrialización, no votó apertura comercial indiscriminada. Votaron otras cosas que se prometieron y creyó que iba a poder contener esa opinión pública y a todas luces está teniendo graves problemas para hacerlo, ¿no? Hoy, de hecho, no hay una sola encuesta que le dé ganador a Macri en un supuesto balotaje contra cualquier candidato opositor prácticamente. Además, vos sostenés sobre el tema político, a mí me gustaría tirarlo, que si esa es también producto de una crisis política, pues evidentemente Macri, al no tener mayorías en el Congreso, logró un consenso bastante amplio con la oposición para sacar leyes muy importantes que le significaron de alguna manera un tránsito bastante liviano durante el primer año y medio de gobierno. Y eso también ahora se ha quebrado producto precisamente de la falta de diálogo, la falta de comunicación, la falta de inteligencia para poder llevar adelante. Y la plata que cuesta Ricardo, eso. Hoy se está teniendo una forma concreta lo que vos señalás, que es la enorme dificultad que tiene este gobierno para encontrar culpables. Claro. Intentó, hace una semana hubo como una movida con el peronismo, empezó a sonar mucho el culpable. Y bueno, es muy poco verosímil, porque realmente este gobierno desplegó con una impunidad mediática y política inédita su programa de gobierno. Logró todas las aprobaciones de todas las leyes, incluso el recorte a los jubilados logró en el Congreso. Y además, no se discute nada en los medios de comunicación, ¿no? No hay cuestionamiento serio en los medios de comunicación, se dicen y se hacen
no sé si escucharon a Carrió antes de ayer para poner un ejemplo célebre de la impunidad mediática con que se manejan, ¿no? Bueno, lo de Panamá Papers, yo creo que es un insert bastante grosero y poco aporte para el gobierno, ¿no? Mira, un dato concreto, hoy veía una encuesta de una universidad muy prestigiosa de Buenos Aires que indicaba que más del 93% de los encuestados están al tanto de la causa de los cuadernos, mientras que solo el 43% está enterado de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Eso no es casualidad. Me parece que un dato contundente de la agenda mediática y de lo que la gente consume. Sí, me pareció muy importante un apunte de Ricardo. Tuvo consenso el gobierno al principio con los gobernadores, concretamente, que le proveyeron gobernabilidad. Sí. Como dice jocosamente Jorge Asís, los dadores voluntarios de gobernabilidad los soportaron al gobierno de Macri. Se hicieron los distraídos en las elecciones de medio término, porque no les afectaban en sus distritos, pero ahora se juntan muchas cosas. La crisis, como vos decís, Ricardo, la negociación por el presupuesto, que es crucial para la gestión, y como si eso no fuera poco, la disputa en cada uno de sus territorios por las elecciones, 19, ahora sí ejecutivas. Con lo cual, esa voluntad de dar gobernabilidad se corta, se ve una oportunidad política, y el gobierno en el mismo momento pierde toda credibilidad y se le agotan sus recursos políticos, con lo cual llegamos a un momento de encajonamiento como este, ¿no? Ahora, me voy a basar un poquito en lo que decía recién María Cecilia, respecto a que tenemos habitualmente, y lo digo desde el punto de vista de los medios especialmente, una mirada siempre muy corta, y la de ahora. Pero yo creo que ella hizo bien referencia a todo lo que nos ha pasado en la historia. Es decir, o nosotros nos escarmentamos más. Vos decías que nos mintió Macri, no nos mintió Alfonsín, que fue lo mejor que hemos tenido, para mí. No nos mintió de la Rúa, no nos mintió Menem, no nos mintió Cristina. No fue todo igual. Nada. La campaña de la Rúa prometía ajuste. De la Rúa. De hecho, Duhalde se incineró cuando planteó que la convertibilidad estaba agotada. De la Rúa, de alguna manera, fue sincera su campaña. Alfonsín tampoco mintió. Con la democracia se come, Bueno, fracasó, pero no mintió. No es lo mismo. Claro. A ver, no es lo mismo fracasar. Todos los políticos han mentido, perdón. ¿Cómo diferenciar? Si a vos te quedas como esa generalización, yo no estoy de acuerdo con esa mirada homogeneizante de la historia. Sí. Porque parece, venimos 70 años de fracaso. No venimos 70 años de fracaso. No. ¿Cuáles son los Frondizi y Lía? A ver, te estoy rescatando dos personajes de la historia. Te lo planteo en otros términos. ¿Qué ganamos con esa afirmación? Si no que veamos toda la película y no la mitad. Justamente, entonces hay que diferenciar. No todos fueron lo mismo en esos 70 años de historia. Sí. No todos fueron lo mismo. Ahí te traigo un concepto muy epocal y que está en el discurso mediático, la grieta, que es una caricatura en realidad de algo que es mucho más profundo. Yo diría que es un abismo que tiene 200 años y que tiene que ver, a grandes rasgos, tampoco me gustan las generalizaciones, como dice Andrés, que es el siguiente. Hay una burguesía compradora ligada al sistema internacional que es el furgón de cola del imperialismo. Y ha estado dispuesta sistemáticamente a lo largo de estos 200 años de aliarse con el capital extranjero en detrimento del interés nacional y del interés general. Y por otro lado, en algunos momentos de la historia se articularon movimientos nacionales y populares con una agenda verdaderamente de desarrollo, como dice la profesora, por un país inclusivo, democrático. Y eso es lo que está en pugna, en el fondo. Dos modelos de país, y en última instancia es una lucha descarnada por el poder y por imponer una agenda de, en última instancia, quién se queda con los recursos. Pero yo agregaría que en esas dos fracciones, si uno dijera que son solo dos, es muy simple. Es simple, claro. Dentro de cada una de ellas tenemos disputas, y dentro de la fracción del capital ahora tenemos una disputa muy grande entre el capital financiero, el capital productivo. Yo me acuerdo, estuve acá en mayo y estábamos hablando de cómo se daba la crisis, los gobernadores parecía que apoyaban, y teníamos todavía en vistas que los gobernadores podían ser unos de los aliados del gobierno, el sector financiero, la UIA ya empezaba a retasear. Ahora tenemos todos los sectores dentro de ese sector dominante, podríamos decirle, a la Gramsci, peleados. El campo no quiere retenciones, la UIA quiere que no tal cosa, la clase media le dice no nos cumplieron con nada. Entonces, ¿quién le queda? ¿Quién queda en la base? El FMI, lo único que queda es Lagarde. A mí me parece que la única forma de salir de un país es con producción, ¿no? Está claro. ¿No? ¿Estoy equivocado? Sí, claro. ¿Quién habla de producción acá? A ver, explíquenme, ustedes que son analistas, ¿quién habla de producción en la Argentina? ¿Quién?
Se habla de dólar, Ricardo, se habla de inflación, se habla de... En relación a la producción, no todos los gobiernos fueron iguales. No es lo mismo liberar la compra-venta de dólares y dejar fugar todo lo que quieras, comprar 5 millones de dólares diarios, que restringirlo. No es lo mismo desde el punto de vista de un proceso de industrialización. No es lo mismo proteger la industria nacional regulando importaciones que liberalizando la economía. No es lo mismo. Y hemos tenido gobiernos que han intentado, con distinta suerte, una y otra forma. Andrés, por lo tanto, no son Andrés, todos un solo iguales. detalle nada más. Un solo detalle. En la época del gobierno kirchnerista se llegó al cepo. Porque ¿Sí? no había más dólares para sacar. La restricción Se las habían llevado todas. ¿Y? No. ¿Quién? ¿Quién ¿O se no? llevó todo? En los cuadernos. Perdón, ¿se habían ¿quién se llevado lo llevó todo? todo? En cuadernos, Ah, bueno, lo que sea. también yo también quiero saber quién la se fuga llevó de todas. divisas y en todo lo También demás. quiero saber quién se la llevó. Se las Porque si llevaron no todas, quedamos con- eso, ¿o no? nos quedamos Muchos con- iban a no fue así. Miami, ¿no? Nos Vos quedamos con hablabas, los por cuadernos. ejemplo, del No es tema lo de los mismo. medios, hablabas del tema de los medios, y yo te reconozco que tenés mucha razón, pero en el tema de los medios hay que recordar también, cuando se ocultaba el tema del INDEC, cuando se ocultaban... No sé por qué me ponen en ese lugar, No, Ricardo. no, digamos. porque nos trasladaste No, el yo te tema estoy del diciendo que medio. no estoy de acuerdo con una mirada homogeneizante, que uno puede introducir un montón de matices de diferencias. Pero estoy de acuerdo Y con que la eso. mirada homogeneizante lo único que hacen es fomentar la antipolítica y es donde un gobierno con el discurso como el que tenemos hoy pesca. Es donde mejor le va. Porque si está son yendo todos mal lo en la mismo, encuesta. apaguemos la luz y vámonos. Claro. Pero le está yendo mal. Nosotros tenemos que Antipolítica, permitir a los antipolítica no ciudadanos... se juega porque es muy peligroso. Claro. Bueno, ir ante pero la antipolítica es muy afirmar peligroso. que venimos 70 años de fracaso es una Es un forma de discurso antipolítica. fundacional, es un discurso fundacional. No somos los primeros, los puros, los transparentes, porque hace 70 años que nos vienen jorobando. ¿Quiénes? Los políticos. ¿Nosotros quiénes somos? No sé, los rubios, los buenos, los... Pero perdón, pero Macri es político, no va a decir Él que dice llegó... que no, él habla de la Que él política. deteste a los políticos es una cosa. Y bueno. Él es político porque ha sido 2 veces jefe de gobierno y hoy es presidente. Pero el problema es el discurso. Quiero que hable en un instante María Cecilia, pero tengo que ir a la pausa Muy y vamos a bien. darle la palabra a la Sí. señorita. Ya volvemos. Creo que se pone más caliente la mesa, inclusive cuando vamos al corte. Pero me está abriendo. Bueno, hubiera filmado, señor director. María Cecilia, ¿vos ibas a decir algo? Porque no hablaste mucho. En principio le quería preguntar a Andrés un poco cómo puede distinguir él entre lo que es fracaso y mentira de los gobiernos. Porque, a ver, yo puedo entender que se fracasó en el gobierno actual en términos de política antiinflacionaria. Y también pasó en el gobierno anterior. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, que el gobierno actual me dice que hay una pobreza, un nivel de pobreza más o menos del 30%, que también es un fracaso, pero entiendo claramente que es una mentira y que ha sido una mentira, una pobreza, como nos decían antes, del 5%. Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de ser los más objetivos posibles, ¿no? Yo no sé si el gobierno actual está mintiendo o no, sí sé que fracasó en un montón de cosas, no sé si va a poder lograr sus objetivos en el poco tiempo que le queda, de acuerdo a la democracia, pero ha clarificado o ha puesto los problemas sobre la mesa, cuestión que no pasaba antes, ¿no? No sé, te enojas porque ahora el tipo de cambio se fija libremente a través de la oferta y la demanda. Son decisiones políticas, ni Son menos. decisiones políticas y bueno, y en consecuencia cuando hay una escasez de la divisa, el precio de la divisa está reflejando la escasez relativa. Hay 1.350.000 personas que en el mes de julio han comprado dólares, en un promedio de $2.700 por persona. Eso claramente refleja una incertidumbre, Claro, falta de confianza Total y y absoluta. una desvalorización del peso de las personas, porque en realidad las personas buscan el peso porque hay una inflación elevada y en consecuencia el peso se desvaloriza con respecto al dólar. Y en consecuencia, eso también, en cierto punto, pasaba con anterioridad. Lo que pasa es que el cepo ponía un tipo de cambio oficial y había un tipo de cambio y un mercado negro. Y el precio era totalmente distinto. Entonces, me parece que hay que diferenciar entre lo que es mentira y lo que es un fracaso, ¿no? Porque claramente habla de los gobiernos, los políticos, del tipo de instituciones que nosotros queremos. Instituciones de todo tipo, una institución, el Estado, las distintas organizaciones, ¿no? Queremos instituciones extractivas o instituciones constructivas en este país. Me parece que va más allá de un gobierno, ¿no? Me parece que los países fracasan muchas veces porque tienen instituciones
y dentro de ellas el Estado, que son destructivas, que son extractivas y que no permiten que las personas podamos volcar todo nuestro potencial y brindarlos al sector productivo y a la sociedad. Claramente fracasamos en poder producir todos los ciudadanos, no solamente un gobierno u otro. Volvemos a lo que decíamos al comienzo, estamos discutiendo sobre digamos, la inflación, dólar, préstamo del exterior, y la producción, ¿quién la hace? ¿Quién? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo vas a producir con las tarifas que hay, Ricardo? ¿Vos pondrías una fábrica ahora? ¿Qué dicen los pymes con la tasa? ¿Hay crédito? ¿Cómo hacen? Preferible poner la plata en otro lado. Ahí hay un, perdón, pero no es de ahora, esto viene de época del kirchnerismo también. La balanza deficitaria desde el punto de vista comercial, está la señora que es especialista en el tema, ya venía de la época del kirchnerismo, 4 años sin crecimiento, sin creación de un solo empleo. Podríamos decir que es una región que tiene problemas para exportar. Está fantástico, está fantástico. América Latina, Paraguay, Perú, Chile, que han crecido en forma exponencial. Pero eso no es industrialización, Perú es extractivo totalmente, mineral. Con salarios que los argentinos no estamos dispuestos a aceptar. Con los salarios porque es un más problema bajos. político también. Bueno, los argentinos no estamos si dispuestos a cobrar salario, el 10% de lo que gana un trabajador en un país desarrollado. Pero porque tenemos entramado social, porque tenemos organizaciones sindicales, porque hay un montón de estructuras que lo impiden. Si queremos salarios más elevados, tenemos que producir. Antes, en la época del kirchnerismo, ¿cómo era? Los salarios eran mucho más altos que ahora. Sí. ¿O cabe alguna duda? Medidos en dólares, sí. Medidos en dólares y poder medirlo en litro de nafta, medirlo en litro de leche, medirlo en lo que lo mida. ¿En qué dólar? En el dólar... En un dólar regulado. En el dólar deflacionado que tenía el gobierno. Ricardo, el del dólar que te comprabas el auto, al dólar que comprabas la televisión, al dólar que comprabas el celular. Era el dólar oficial. Vos decís con emisión. Y esto es lo natural, entonces el otro es artificial. No, esto no es natural. Se endeudaba de las dos formas. O sea, hay que reconocer lo otro también, porque si no, de lo contrario estamos muy que liberar un bien a las pujas del mercado es cuando se fija el precio verdadero de ese bien. Bueno, podría ser. Eso es un posicionamiento ideológico, pero, eso, no es natural. En el cual vos no estás de acuerdo, pero puede ser un camino en el cual la gente está de acuerdo. En Argentina ese camino ha fracasado sistemáticamente. Porque se ha hecho mal. Bueno, eso es lo que quieren hacer creer ahora, que se ha hecho mal. Hay una cuestión muy importante que se pierde de vista, que es de largo plazo y que tiene que ver con lo siguiente. Poco estudiado, poco enfocado por el discurso mediático. En el gobierno de Nixon, que cae finalmente, Nixon es obligado a dimitir, todos conocen la historia, se rompe el patrón oro, todo el dinero, el circulante que existía en dólares estaba sostenido en el patrón oro, en la cantidad de oro que había en el Fort Knox, eso se rompe y comienza un proceso de financiarización, primero en Estados Unidos, después en Gran Bretaña, que es el origen de lo que se denomina neoliberalismo. Y ese proceso de financiarización se potenció con las tecnologías de la comunicación y con la globalización. Entonces, vivimos, o sea, en un mundo que está regido por las élites transnacionales financieras que han financiarizado la economía global en detrimento de la economía productiva. Eso que te desvela, Ricardo, lamentablemente es una tendencia global y los países que se han opuesto a eso han sufrido fuertemente, porque la producción impone consolidar el mercado interno, controlar el Banco Central, controlar el tipo de cambio. Lo que pasa es que los chinos tienen una fuerza productiva descomunal y ellos controlan su propia economía y su proyección internacional. Sí, yo coincido con Valeria que, por ejemplo, no podés producir con los estándares de tasas de interés, proceso inflacionario, régimen impositivo, etcétera, etcétera. Es imposible producir, pero alguien tiene que hablar de producción, porque si no estamos hablando de especulación en forma permanente. La inversión en Argentina ha sido más o menos el 20% del PBI. ¿Cuándo? ¿No? En Argentina durante todos estos últimos años ha sido el 19-20%. Sí. China, el aporte que hace la inversión a China es en términos de PBI es del 32%. China ha tenido un boom productivo muy importante, ha podido exportar, hay muchísimas empresas transnacionales que se localizan en China porque ven a China como un mercado potente, es la economía más grande en términos de población a nivel mundial.
China es la primera exportadora a nivel mundial, es la primera importadora a nivel... No, perdón, Estados Unidos es el primer importador a nivel mundial, pero también China importa y es la segunda importadora más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inversión es sumamente importante para poder crecer. Y con las porcentajes que la Argentina maneja, claramente no es tan factible. Claro. Y el comercio ayuda a que nosotros podamos incorporar capital físico, podamos incorporar capital incluso y conocimiento a través del flujo de comercio, y eso nos ayuda a crecer. Claro, acá el problema está en discutir consumo interno. Esto que digo yo no es ideológico, esto está comprobado. No, pero cuando vos decís el comercio, por ejemplo, el comercio cuando se abren las puertas y se comercia porque se compran zapatos baratos, eso es ideológico, decidir dejar a entrar zapatos baratos, porque acá tenés una industria del zapato en Córdoba que se muere. Es una decisión política. Una industria de zapato que puede dejar de estar, porque en realidad la industria del zapato no es tan competitiva con respecto a los zapatos de Brasil o a los zapatos chinos, pero todos esos recursos que se utilizan en esa industria pasan a utilizarse en otros sectores en donde vos sí tenés las ventajas comparativas y podés producir. Por ejemplo. Entonces, a nivel de reasignación de factores productivos, la reasignación de factores productivos te hace más eficiente, más productivo, y puedes producir más porque utilizas tus recursos económicos de manera más eficiente. A mí me encantaría, pero eso parece ideal. ¿Qué hacemos con las fábricas de zapatos establecidas, los empleados? Hay políticas que se han tomado muchas veces cuando realizan aperturas comerciales. Hay políticas tendientes a poder favorecer la transición que genera el cambio. Claro, por ejemplo, a nivel de empleados. En Estados Unidos, cuando la industria automotriz se vio desfavorecida por el comercio, por el aumento de la competencia de japonesa y demás, ¿qué se hizo? A los empleados primero se les dio un seguro de desempleo, y después se hizo un mecanismo de capacitación para que esos empleados luego pudieran ir a trabajar. Eso acá no ocurre. Bueno, claramente, es un tipo de... hay que formular la política de la manera más corriente, como la mejor manera posible, como para disminuir los costos sociales, porque claramente esos reajustes no se hacen de un día para el otro. Ahora, negar que existen esas ganancias al comercio, eso sí es ideológico, porque está comprobado científicamente. Acá hay un dato significativo también, es decir, estamos hablando de dólar de 40 pesos, con un incremento notorio en la pobreza, porque se incrementa la canasta familiar, un incremento notorio en la pobreza. Estamos hablando de falta de consumo interno, las empresas pequeñas y medianas no pueden producir en los niveles de estandarización que tienen las tasas de interés, la inflación. Van a desaparecer. Se habla de desempleo. No tenemos producción, pero nos estamos olvidando de algo que es mucho más grave, que se va a incorporar en la discusión política, pero que da la impresión de que esto es una cuestión etérea. ¿Qué? Vuela la robotización. Sí, bueno, sin dudas. La robotización. Pero vivimos urgidos, Ricardo, por vivimos urgidos para saber cuánto va a estar el dólar mañana. Hablábamos con José al comienzo, hace unos años atrás. Nos despertamos para ver cuánto estaba el riesgo país. Y bueno, ahora estamos haciendo eso. Sí. Ustedes abrieron el programa ahora estamos pensando cuánto sale el dólar mañana. Ahora estamos rogando que se junte el FMI para decir si nos van a dar una mano o no. Yo creo que el gobierno está en un estado de debilidad tal que lo único que lo sostiene armadito es que viene el G20 y que no saben qué hacer con el G20 y que va a venir Trump y que qué pasa. Pero puede ser, estamos leyendo minuto a minuto qué le dice Lagarde, si le saca una foto sonriendo o no, es lo único. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué opinan? Ya sé que yo no soy economista, yo no soy político, pero ¿qué entienden que habría que hacer? ¿Cómo tendríamos...? Cobrar más, generar más plata. A este gobierno se le han acabado los recursos políticos, como dice aquí la profesora. Solamente tiene la carta del Fondo Monetario Internacional, el apoyo de Trump, no pidiendo dinero al Tesoro, porque Trump no va por ese lado, sino apoyando como dentro del Fondo Monetario Internacional, porque es el máximo accionista del fondo. Es la única carta política que tiene, y que el gobierno no caiga de aquí a diciembre de 2019. Eso es lo que le conviene a Estados Unidos.
Lo que hay que hacer es, lo que sería correcto desde el punto de vista republicano y democrático, es con la debilidad, la falta de confianza y credibilidad que tiene este gobierno, que las fuerzas de la oposición acompañen a este gobierno a que pueda terminar su mandato debidamente, ahuyentando todo fantasma de cualquier otro expediente, que termine este gobierno correctamente y que se genere una transición ordenada hacia un modelo productivo. ¿Oposición? ¿Qué oposición? Bueno, ahí donde hay ¿Cuántas oposiciones? Tenés todas las oposiciones que quieras. Tenés, por eso te digo. Claro. Por eso te digo, ¿de qué oposición? ¿Cuál? Sí. Bueno, tenés por un lado los gobernadores y por otro lado el kirchnerismo. No hay otra oposición. No, tenés peronismo federal. Por eso te digo, el peronismo federal de los gobernadores y el kirchnerismo. Entonces ahí habría que generar un acuerdo importante en la Liga de Gobernadores. Siempre ocurre en la historia argentina. Claro, siempre con la Rúa. Claro, igual, discúlpame, Nacho, pero ahí estamos hablando desde la política a espaldas de la gente. No, por supuesto. Vos me decís, ¿qué opositores hay? Bueno, si uno mira, claro, desde la oferta política hay exactamente lo que dice él. Pero si uno mira desde la opinión pública, hay una sola oposición. Para la opinión pública hay una sola oposición y hay una sola líder de esa oposición. Nos guste o no nos guste, es lo que sale en los datos. Sí, es lo que sale exacto. Totalmente. Es la única que... Y es más. Totalmente. Y hay una necesidad creciente en la opinión pública también de oposiciones nítidas, de posiciones claras. Todas las medidas el núcleo duro de Cristina Kirchner es una oposición nítida. Exactamente, pero lo que quiero decir, todas las terceras vías están, ya el 2017 ya pasó, pero ahora se ha agudizado. Que lo propuso el propio gobierno de Macri, digamos. Era el ideal, la transición ideal del macrismo de sus orígenes, lo confesó Massot, digamos, ¿no? Acá lo que se trataba es de borrar el kirchnerismo del mapa político y la transición. Y el ideal era el peronismo racional, ¿sí? Con un mote neutro ideológicamente, ¿no? Por supuesto, no como el comercio internacional. Bueno, tenemos que ir a la pausa, al corte. Falta que termine la definición. Sí, Sí, ¿qué ves como salida? Yo creo que hay que plantearse un país con instituciones, vuelvo a repetir, que sean constructivas. Tanto el sector de empresas, el sector agro, los trabajadores a través de la unión, del sindicato, decir extractivas en el sentido de decir o de que no se genere esta puja de que en esta época en la que creo que todos tenemos que aportar para poder salir de la crisis, no nos peleemos por ver quién aporta más o quién aporta menos. Esta es una crisis y primero hay que salir de la crisis y hay que tratar de volver a equilibrarnos macroeconómicamente para empezar a pensar en serio en términos de crecimiento, y yo vuelvo a remarcar la importancia del capital humano y del conocimiento y con respecto a eso el tema de las robotizaciones. Es decir, estamos preparando a las jóvenes a las épocas en que se vienen, digamos, en realidad hay un montón de trabajos que van a ser realizados por robots, y qué va a pasar con la mano de obra y con los María Cecilia, Andrés, Ignacio y Valeria, como siempre, muchas gracias por venir. Ha sido un grato placer tenerlos acá. Muy bien. Muchas gracias.